Buenos días, mis hermanos, una vez más. Y no nos cansamos de decir que es bueno estar aquí en la casa de Dios, ¿verdad? El día más importante para nosotros, donde recordamos la resurrección de nuestro Señor, donde podemos ver a nuestros hermanos, donde podemos escuchar la palabra, cantarle, alabarle, juntos, ¿verdad? En el nombre del Señor. Vamos al estudio de la palabra entonces, mis hermanos. Si tienes una Biblia, búscala y ábrela en Colosenses, en el capítulo 3. Colosenses, en el capítulo 3, vamos a aprender esta mañana algunas verdades de la palabra de Dios ahí. En el libro de Colosenses, capítulo 3. Y quiero leer los primeros 17 versículos. Esta porción que vamos a leer es un poco larga, así que tenemos que concentrarnos aquí. Y tienen que seguirme ahí en sus Biblias. ¿Estamos listos, hermanos? Dice así la palabra del Señor, Colosenses capítulo 3. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo en nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Versículo 12, entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en sus corazones. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios, el Padre. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, una vez más por este día, este momento que estamos juntos aquí. Señor, escuchamos cosas maravillosas de tu palabra. Te rogamos que reveles a Cristo todos los que estamos aquí esta mañana, que escuchen su voz. Ayúdame, Dios, a decir solamente lo que tu palabra dice fielmente, para que Cristo sea exaltado y todos los que estamos aquí seamos transformados por ese poder que tiene tu palabra en el Evangelio. Señor, en el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bueno, esta mañana, hermano, como dije, quiero que meditemos en estos 17 versículos de la palabra de Dios en el capítulo 3 de Colosenses, porque hay unas verdades aquí que quiero que recordemos o sepamos, ¿verdad? Si todavía no eres cristiano, o si eres cristiano, ¿verdad? Puedes recordar estas verdades de la palabra del Señor. Quiero darte un poquito de contexto en que lo que está pasando aquí en Colosenses. Este mensaje esta mañana lo titulé Nuestra vida en Cristo, nuestra nueva vida en Cristo. Nueva vida en Cristo. De eso quiero hablar en la mañana, de la nueva vida en Cristo.
Pero antes de que miremos el texto en sí, quiero darte un poquito de contexto, porque el contexto de lo que está pasando es importante para que entendamos la Escritura. El apóstol Pablo está preso en Roma y Epafras, que es uno de los que fundó esta iglesia, fue a visitarlo a Roma para verlo pues, y también para llevarle un problema que había en la iglesia. Entonces por eso Pablo escribe esta carta. Lo que estaba pasando en Colosenses en este tiempo, ¿verdad? Según lo que vemos en la carta, es que se estaba infiltrando dentro de la iglesia una herejía, que no dice exactamente qué tipo de herejía era, pero según algunas cosas que podemos leer en esta carta, en toda la carta, que son 4 capítulos, esta herejía parece que tenía una mezcla de paganismo con judaísmo y misticismo, ¿verdad? Y ustedes van a ver a la medida que vayamos viéndolo en algunos versículos que vamos a leer. Pero era una cosa que había entrado en la iglesia para que la gente pudiera como completar el evangelio y la salvación. Siempre estos ataques, hermanos, a la iglesia siempre han sido contra el evangelio, ¿no? Siempre vienen filosofías, vienen enseñanzas raras, como que no niegan la salvación completamente, pero tienes que agregarle algo, no, como que no es suficiente, pues, solamente lo que Cristo hizo, tienes que agregarle cosas para poder alcanzar a Dios. Si ustedes se fijan eso pasa mucho en las sectas, ¿no? Las sectas le agregan cosas, no niegan a Cristo campantemente, pero tenés que hacer cosas para poder alcanzar la salvación. Esto es lo que estaba pasando en Colosenses. Estaba este tipo de ascetismo, que era una cosa de dejar de beber, dejar de comer, humillarse, todo para poder alcanzar el cielo y adorar con ángeles. Entonces ellos se habían sometido, parece la iglesia, a un tipo de, la Biblia le llama aquí cosas elementales del mundo, cosas terrenales, ¿verdad? Como en el capítulo 2, si ustedes ven el capítulo 2, versículo 16, dice: por tanto que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida, bebida o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie lo defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que han visto, envanecidos sin causa por su mente carnal. Entonces, ellos estaban como haciendo ascetismo, que es un tipo de humillación al cuerpo, ¿no? Dejar de comer, dejar de beber, como estar ayunando, estar haciendo cosas así, con un propósito que no es el correcto. También dice que adoración de ángeles y visiones. Se estaban basando en visiones, ¿no? Cosas que ellos dicen que vieron, que le mostraron, ¿ya? Y si ustedes se fijan, hermano, estas cosas no solo pasaron en este tiempo de los colosenses, también pasan hoy. Hay gente que te viene a hablar de visiones para poder supuestamente estar más cerca de Dios. Eso del ascetismo, ¿no? Del tratamiento duro al cuerpo. Pero la Biblia dice aquí, en versículo 23, el 2:23, tales cosas tienen la verdad la apariencia de sabiduría, una región humana en la humillación de sí mismo, en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, eso no sirve. Puedes meter, miren, nosotros leemos la historia que los monjes en aquellos tiempos se iban a unos conventos ahí a estar solitos. Algunos dormían en unas cosas de hielo, dicen, se latigaban y todas esas cosas, porque ellos querían alcanzar como un estado superior, no sé, en sí mismo. Y dice que eso no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, ¿qué hace Pablo? Escribe esta carta para refutar esa herejía en la iglesia. ¿Y en qué se basa él? Se basa simplemente en lo que el punto de esta carta, que es la supremacía de Cristo en todo. Él le recuerda a la iglesia que Cristo es supremo y es creador y es redentor y es sustentador. ¿Y eso dónde está eso? El capítulo 1, comenzando en el versículo 15, que es un himno muy famoso, conocido en el libro de Colosenses, donde redacta la supremacía y la preeminencia de Cristo en todo. Él le recuerda eso a la iglesia. Quiero leerlo para que nosotros tengamos eso en mente a medida que meditamos en estos versículos. Miren Colosenses 1:15, lo que Pablo escribe sobre Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación,
Porque en Él, es decir, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, que sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él, Cristo, es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga toda la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habite toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra y las que están en los cielos. La supremacía de Cristo en todo. Ellos estaban buscando cómo alcanzar un estado superior para llegar al cielo. Y Pablo dice, recuerden que ya en Cristo tienen todo. Están completos en Cristo. En el capítulo 2 también le dice lo mismo. Le vuelve a mencionar que en Cristo están completos. Que en Cristo, en el capítulo 2, comenzando el versículo 12, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado en el bautismo, en Él por la fe y el poder de Dios que lo resucitó dentro de los muertos. Versículo 13, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndolos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Eso hizo Cristo por nosotros. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. ¿Por qué entonces se someten ustedes a estas cosas terrenales, queriendo alcanzar lo que ya tienen? Eso es lo que está diciendo Pablo, pues, en otras palabras, ¿verdad? Y siempre esto pasa, hermano. Actualmente yo miro gente que se mete en unas cosas como que no entienden esto que está diciendo la Biblia aquí, ¿verdad? A veces por la fe, porque todavía no son cristianos. Pero andan volviendo para atrás. Hay gente que anda en eso de Yeshua, de que hay que decirle a Yeshua, porque si no le dices Yeshua no está salvo. Pero tienes que hacer los ritos del Antiguo Testamento. Hay gente que pone estas cosas como que están en el templo, los levitas, hacen todas esas purificaciones, el pan, porque eso es una sombra, eso ya pasó. Van para atrás esa gente, porque ellos andan buscando lo que tal vez no entienden o no han creído todavía, que en Cristo tenemos todo. O gente que se basa en sus visiones. Dios me habló, Dios me dijo, andan buscando secretos, cosas que no ha revelado la palabra del Señor, porque no sé, tal vez el mismo orgullo humano. Ese mismo peligro pasa hoy mismo. Entonces Pablo, ¿qué hace? Les recuerda la preeminencia y la supremacía que tiene Cristo sobre todo, y que estas cosas no tienen ningún valor. Y si ya moriste en Cristo y ya estás resucitado con Cristo, eso no tiene ningún valor. Entonces el capítulo 1 y el capítulo 2 de Colosenses, Pablo sienta las bases de la salvación, del evangelio, para que entendamos eso. Y eso es un patrón en todas las cartas de Pablo. Si ustedes se fijan en la carta de Romanos, lo mismo, los primeros 11 capítulos. ¿Qué son? Pablo te recuerda la justificación por la fe, te recuerda que solamente por la fe, y te dice muchas cosas del evangelio, ¿verdad? Que fuimos comprados, fuimos redimidos, fuimos perdonados. O lo mismo, vean, los primeros 11 capítulos, y después del capítulo 12 para adelante comienzan la práctica en la vida diaria como cristianos. Y es lo que nos enseñaba el hermano Norland cuando él enseñó el capítulo 12 de Romanos, ¿no? El amor no sea fingido, no sean perezosos, ámense unos a otros, y todos esos imperativos de unos a los otros en el capítulo 12 para adelante de la carta de Romanos. Entonces aquí en Colosenses lo mismo, miramos, los primeros 2 capítulos, él sienta la base teológica de nuestra situación, nuestro estado en Cristo, cómo estamos en Cristo, lo que creemos, ¿no? Entonces el capítulo 3 y el 4 viene la parte práctica, y es ahí donde yo me quiero concentrar, en el capítulo 3 y los 17 versículos que leí al comienzo, y por eso le puse nueva vida en Cristo, porque en el capítulo 3 vamos a ver cómo se mide esa nueva vida en Cristo, cómo es eso de que has muerto. Bueno, ya entendí, ya creí, bueno, morí el pecado con Cristo, cuando fui sepultado. Efesios también te dice eso, Romanos capítulo 6, ¿verdad? Fuiste sepultado con Cristo, fuiste resucitado con Cristo. Ahora, lo que predicó el hermano Bayardo, estamos sentados con Cristo
en los lugares celestiales, ya con todo tipo de bendición espiritual. Eso son la base teológica, la base de lo que creemos. ¿Cómo se mira eso ahora en mi vida? Si verdaderamente digo que soy cristiano, y si verdaderamente digo que he nacido de nuevo, que he creído, que he puesto mi confianza en Cristo. ¿Cómo se ve eso? Eso es lo que vamos a ver con la ayuda del Señor, ¿verdad? En el capítulo 3, los 17 versículos que están ahí. O sea, todo el capítulo 3 y el 4 sobre eso. Pero yo lo quise resumir porque hay bastante en estos 17 versículos, ¿verdad? Y es bastante, no tenemos el tiempo. Y los predicadores siempre dicen que se puede escribir una serie de predicaciones solamente en estos 17 versículos por un buen rato, porque hay bastante enseñanza ahí para nosotros. Pero yo lo quise resumir en 3, ¿verdad? Para que nosotros nos quedemos con estas 3 cosas. ¿Cómo es una vida que ya murió, una persona que ya murió con Cristo, resucitó con Cristo? Bueno, tiene una nueva vida, ya lo dije. Y yo quiero ver unas como características, digamos, unas cualidades o características de esa nueva vida en Cristo. Y quiero que lo resumí en 3, ¿verdad? Lo resumí en 3 aquí. La primera que yo quiero que miremos es que la nueva vida en Cristo vive enfocada en las cosas espirituales. Si tienes una nueva vida en Cristo, la palabra de Dios te manda aquí que te enfoques en las cosas espirituales. Eso lo vamos a ver versículo 1 al 4. Después, el número 2, una nueva vida en Cristo vive enfocada en la lucha contra el pecado. Eso lo vamos a ver del 5 al 11, ¿verdad? Del 5 al 11. Y una nueva vida en Cristo vive enfocada en glorificar a Cristo. Versículo 12 al 17. Bueno, ustedes pueden decir, bueno, eso es redundante. Sí, pero vamos a verlo por qué, pues. Porque estas cosas son espirituales. Y yo no puedo asumir que las cosas espirituales todos las entendemos aquí, ¿verdad? Porque la Biblia dice que la mente carnal está en las cosas carnales. Solo la mente espiritual puede estar en las cosas espirituales. Entonces, una vida nueva vive enfocada en glorificar a Cristo. Entonces, una vida nueva vive enfocada en las cosas espirituales. La vida nueva vive enfocada en la lucha contra el pecado. Y la vida nueva vive enfocada en glorificar a Cristo. Eso es lo que quiero que miremos esta mañana. Entonces, número 1, ¿cómo es esta vida nueva? Entonces, miren ustedes ahí, capítulo 3, versículo 1, ¿cómo comienza? Si ustedes pues han resucitado con Cristo. Otra vez, ahí está la verdad. Los teólogos le dicen el indicativo. Este es un indicativo de una verdad que está establecida aquí. Si ustedes pues han resucitado con Cristo. Capítulo 2, versículo 20, fíjense ahí. Si ustedes han muerto con Cristo. Siempre el apóstol Pablo te da esa verdad. Y después te dice qué tienes que hacer, basado en esa verdad. ¿Verdad? Como cristianos. Porque yo no puedo asumir que todo el mundo es cristiano y que todo el mundo va a hacer esto. Porque si no eres cristiano, lógicamente esto no lo puedes hacer, no lo entiendes y no lo vas a hacer, aunque yo te diga 1000 veces que lo hagas, porque solamente te lo da el Señor. Porque esto es algo espiritual. Entonces, versículo 3, si ustedes pues han resucitado con Cristo, si verdaderamente eres una nueva criatura, si has creído, si has puesto tu confianza, así lo puedes decir también, ¿qué tengo que hacer? Ahí está el imperativo. Primer verbo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Eso es lo que tienes que hacer. Busca las cosas de arriba. Es algo que tienes que hacer como cristiano. Es decir, Dios ya te dio la fe, Dios ya te salvó, envió a Cristo, te redimió, tienes el Espíritu Santo, cantamos que tenemos el Espíritu Santo, ahora tienes que buscar las cosas de arriba. Yo creo que ahí es donde malentienden algunos cristianos cuando la Biblia dice, cuiden su salvación con temor y temblor. Entonces yo pienso que la pueden perder, pero no está diciendo eso la Biblia, está diciendo que es algo que nosotros tenemos que hacer con eso maravilloso, ese tesoro que te ha dado el Señor, que es la salvación. Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y esa frase, sentado a la diestra de Dios, es un simbolismo, porque sabemos que Cristo no es que literalmente está sentado, ¿verdad? Porque las cosas en el cielo son espirituales, ellos son espíritu. Pero es una frase para que nosotros entendamos qué significa que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Es una posición de autoridad, de poder, porque Él también es Dios, de reinar. Él está reinando actualmente en los cielos. Cristo no está esperando reinar hasta su segunda venida. Él ya está reinando en los cielos en este mismo momento. Está Él. Entonces Él nos dice, si verdad has resucitado, enfócate en las cosas de arriba,
Busca las cosas de arriba. ¿Y qué son las cosas de arriba? ¿Dónde está Cristo? Bueno, recuerda eso. ¿Qué hizo Cristo por ti? ¿Qué significa que está sentado a la diestra? Esas cosas búscalas en tu vida. Enfócate en eso. Y mira, el versículo 2. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora primero dice busquen, ahora dice pongan la mira. Y poner la mira también se puede traducir, pongan su mente. Pon tu mente en las cosas de arriba también, no en las de la tierra. Y otra vez la verdad ahí, que yo les digo otra vez la verdad que está ahí. ¿Por qué? Porque has muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Tu vida está escondida. O sea, ese misterio de que estamos unidos con Cristo en su muerte, en su resurrección, está escondido en Cristo. Es como que nuestra vida está escondida en Cristo, ¿no? Cuando Cristo en nuestra vida sea manifestado, versículo 4, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. ¿Cuándo va a ser cuando Cristo se manifieste? Cuando regrese la segunda vez. Y eso es lo que cantamos nosotros, ¿no? Que Cristo volverá. Por eso me gusta a mí esa idea del hermano Javier que nos ha traído a la iglesia, que cantemos de la segunda venida, porque la segunda venida nos enfoca en las cosas de arriba, nos hace pensar en las cosas de arriba. Y tal vez él siempre ha dicho, no sé si ustedes lo han escuchado, que casi no se canta de la segunda venida, porque son cosas espirituales, entonces no pensamos en esas cosas. En hacer tesoros en el cielo, no pensamos en esas cosas tal vez, o se nos olvida, no las buscamos, ¿verdad? Porque la Biblia nos manda a hacer tesoros en el cielo. A pensar en eso, dónde está Cristo, a hacer ese anhelo de estar con Él, ¿verdad? Porque las cosas de la tierra prácticamente nos enfocan en la muerte, en la destrucción. Ahora, esto no quiere decir, hermano, que yo voy a vivir mi vida aislado solamente pensando en Cristo que está en los cielos, porque tenemos que vivir una vida aquí en la tierra también, ¿o no? Sino que lo que quiere decir es que nosotros vamos a vivir nuestra vida en la tierra. Todas las cosas terrenales las vamos a ver desde una perspectiva de las cosas celestiales. Tus problemas, tus situaciones, todo lo que esté pasando, tú lo tienes que ver con esos anteojos del Evangelio, con esa perspectiva de que Cristo está sentado en el trono a la diestra del Padre. ¿Y eso qué te da? Te da gozo, te da paz, te da consuelo, ¿verdad? Especialmente en las situaciones que están pasando. Miren, todo esto que está pasando en nosotros, en nuestro país, en nuestros trabajos, en nuestra vida, en tu familia, en tu matrimonio. Si te enfocas en las cosas espirituales, vas a ver las cosas diferentes. Por más difícil que esté tu situación. Si crees en Cristo y eres cristiano y te enfocas en Cristo y lo que hizo por ti, vas a vivir la vida diferente aquí en la tierra. Ahora, yo no estoy en una situación difícil, gracias a Dios, pues, de que me están persiguiendo, voy a la cárcel o que me estoy muriendo y nada de eso, gracias al Señor. Pero esta es una verdad de la palabra de Dios, que si lo hacemos es una promesa de Dios, ¿verdad? Que vas a tener ese gozo, vas a recordar el gozo de la salvación, siempre. Y eso te va a ayudar en tu vida cristiana. Entonces, si eres nacido de nuevo, si estás unido a Cristo, porque esa es una verdad teológica, que estamos unidos a Cristo por su muerte y por su resurrección, entonces enfócate en las cosas de arriba donde está Cristo, ¿verdad? Pon tu mente ahí. Recuerda que Cristo está en control, es el Rey soberano. Los colosenses se dejaban engañar buscando y poniendo su mente en las cosas terrenales. Y es lo que le leí yo en el capítulo 12, versículo 16. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna de nuevo, de reposo. Ellos estaban enfocados en esas cosas. Cosas que solo son sombra de lo que han de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie lo defraude en su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo. Cosas terrenales. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, que los que no tienen el Espíritu de Dios ponen su mente en las cosas carnales y no pueden poner su mente en las cosas espirituales. Pero nosotros que tenemos esta nueva vida, la Biblia nos manda a que busquemos las cosas de arriba, pongamos nuestra mente en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Hay cosas que no entendemos. Yo no entiendo por qué pasan, hermano, en nuestro país, en el mundo, en mi vida. Nosotros pensamos, no, qué barbaridad lo que está pasando. Pero gracias a Dios, estos días que he estado leyendo estos pasajes, me ha dado paz en mi corazón y me recuerdo que Cristo
controla todo y que Él reina. Y si estas cosas pasan, nosotros no las entendemos, pero podemos otra vez ir a la palabra del Señor y confiar en lo que Él dice, ¿verdad? Es una fe en su palabra, es una fe en sus promesas, es una fe en su evangelio, que todo viene del evangelio de Jesús. Ese es número uno. Una nueva vida, número dos, en Cristo es una que vive enfocada en la lucha contra el pecado. O sea, vives enfocado en las cosas celestiales. ¿Te acuerdas de que Cristo está gobernando, está en control? Lo que hizo por ti, te salvó, te dio perdón. Tus decretos de la ley en contra tuya fueron clavados en la cruz, ¿verdad? Ya Dios no se recuerda de eso. Eso debería ser más que suficiente, ¿verdad? Para que hagamos una vida de gozo, de servicio, de gratitud, porque a veces se nos olvida, ¿no? Y nos enfocamos en las cosas terrenales solamente. Pero número dos, si tienes una vida en Cristo, has muerto en Cristo y has resucitado, enfócate en la lucha contra el pecado. Ahora, es cierto, hemos muerto al pecado en el sentido de que ya no vivimos en el pecado. En el capítulo 1, versículo 15, perdón, en el 13 de Colosenses 1:13, el apóstol Pablo dice que Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Hemos sido trasladados de un reino a otro, si crees en Cristo. Y eso significa que recibiste una nueva naturaleza, que tienes el Espíritu de Dios. Entonces, vean el capítulo 3, Colosenses, versículo 5, donde empieza nuestro segundo punto, del 5 al 11, nuestra lucha contra el pecado. Por tanto, miren la primera palabra que está ahí, ¿no? Por tanto. ¿Qué nos recuerda eso? Lo que se dijo anteriormente, lo que le acabo de decir. Ustedes han resucitado, han muerto, están unidos con Cristo. Por tanto, ya te dije el imperativo, ya te dije la verdad, la base teológica. Ahora te voy a decir el imperativo. ¿Qué tengo que hacer? Como vida nueva, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. 5 pecados que menciona ahí el apóstol Pablo, que debes de luchar. Ahora, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. Esa frase, la Reina Valera la traduce: haced morir lo terrenal en ti. Porque esto es terrenal, ¿verdad? Esto es fornicación, impureza, pasiones, malos deseos. Todo tiene que ver con pecados sexuales. Y la avaricia, que es idolatría. La idolatría es todo lo que pones en el lugar de Dios. Ahora, tienes esta nueva vida. Tú me dices que eres cristiano, que has creído en el Evangelio, que pusiste tu fe en Cristo. Entonces, ¿qué debo hacer? Ahí está, versículo 5. Considera a los miembros de tu cuerpo terrenal como muertos al pecado. O sea, moriste al pecado, fuiste sepultado con Cristo cuando te bautizaste en Cristo, ¿verdad? Eso quiere decir que ya no vives en el pecado. No es tu práctica el pecado. Yo creo que eso es lo que dice Juan en 1 de Juan capítulo 3, donde dice: el que practica el pecado no es de Dios. El que practica el pecado no es de Dios, es del diablo. Porque tienes una nueva naturaleza, tienes el Espíritu. No puedes vivir practicando el pecado. Yo creo que esa es la clave ahí, porque en el capítulo 1, versículo 9 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es decir, no es que vamos a vivir una vida completamente en perfección, ¿verdad? Pero sí una vida donde tú estás consciente que ya fuiste liberado del pecado. Como cantamos, hay libertad. ¿Por qué cantamos hay libertad? Porque ya fui libre de ese poder del pecado que me tenía esclavizado a mí. Que yo vivía en el pecado. Que no podía decir no al pecado. Que la Biblia dice que estaba muerto en mis delitos y mis pecados. Pero cuando creía en Cristo, moría de esa vida. Y eso es lo que me está diciendo aquí el versículo 5, ¿verdad? Los primeros 5 pecados que se mencionan ahí. Lucha contra esos pecados. Porque van a volver, van a querer volver. Porque capítulo 7, Romanos, ¿verdad? Pablo dice: yo veo esta ley que está en mis cuerpos.
Tengo esta ley que está en mi cuerpo, que quiere hacer lo malo. Pero tengo a Cristo, ¿no? Gracias a Cristo, que tengo el Espíritu, que me ayuda y me recuerda que tengo la capacidad, ahora como cristiano, de luchar contra el pecado, una lucha activa contra el pecado, todos los días de mi vida. Ahora puedo decir no al pecado, y si no nos enfocamos en estas cosas, hermano, de donde está Cristo y de lo que esto ha hecho por mí, vamos a flaquear en la lucha contra el pecado, lo más seguro, ¿verdad? Porque nos vamos a enfocar en otras cosas que no te ayudan para nada. ¿Qué dice después del versículo 6? Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Por causa de estos pecados viene la ira de Dios, ¿verdad? La ira de Dios refiriéndose al juicio de Dios que viene. Después del versículo 7, en los cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Ese Pablo les recuerda, ustedes anduvieron en esas cosas. ¿Cuáles cosas? Las 5 cosas que mencionamos. Fornicación, impureza, pasiones, malos deseos, avaricia, idolatría. En eso vivíamos antes, cuando no éramos cristianos. Y después del versículo 8 agrega otras 5 más que debemos de luchar. Miren el versículo 8, capítulo 3, versículo 8. Pero ahora desechen también todo esto. ¿Qué más tenemos que desechar? ¿Sabes qué lo tienes que hacer? Lo tiene que hacer cada uno de nosotros. Yo no lo puedo hacer por usted, usted no lo puede hacer por mí. Ni va a venir un ángel a hacerlo por ti. Eso tienes que hacerlo tú. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ira, enojo, malicia, insulto, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse. Entonces cuando yo leo esto, yo siento convicción de pecado en mi vida, ¿no? Y yo espero que también la palabra de Dios te esté hablando en tu vida en este momento, porque la ira, el enojo, la malicia, los insultos y el lenguaje ofensivo, a veces los dejamos pasar, ¿verdad? Ira y enojo, nos enojamos por todo, ¿verdad? La malicia está ahí en la mente, ¿no? Tal vez no hago las cosas, pero estoy de malicioso en mi mente pensando en cosas que no debo de pensar. Insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Es decir, esos chistes de doble sentido no van en la vida cristiana de un cristiano de una nueva vida, ¿verdad? Por eso tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado de lo que vemos en la televisión, de lo que vemos en el internet, de lo que leemos, la gente con la que andamos, porque todas estas cosas te hacen flaquear. Si no caminas con tus hermanos, no te congregas, no lees la Biblia, todas estas cosas, que es parte, ¿verdad?, de enfocarnos en las cosas espirituales, vas a fallar en esta lucha contra el pecado. Y es un mandato que te da el Señor. No, ahora no puedes decir, no, es que este pecado es demasiado, no puedo, me está dominando. No, es que yo soy débil, el Señor me entiende, ya tengo que ir creciendo. Todas las excusas que ponemos para no luchar efectivamente contra el pecado, ¿verdad? ¿Qué nos manda a hacer la Biblia aquí? Como una nueva vida en Cristo. Versículo 9, dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado el viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre. Te vestiste de un nuevo hombre. Aquí se usa esta metáfora, que la metáfora es una comparación, ¿no? De que te quitaste la ropa sucia, apestosa y horrible del pecado que usabas cuando no eras cristiano. ¿Vean? Una ropa sucia, hedionda, apestosa, te la quitaste y te pusiste ¿cuál? La del nuevo hombre, la que te da Cristo, que viene del cielo, que solo el Señor te la puede dar, ¿no? Estás desechando a ese viejo hombre y aquí la idea es que usted estás vistiendo de uno nuevo. Por eso que la gente dicen que son cristianos y todavía son así, y a veces pues es verdad y a veces no es verdad. Pero eso es parte de que si tú dices que eres cristiano, que tienes una nueva vida, que ya no eras aquel mismo de antes, te vestiste de ese nuevo hombre. Y ese nuevo hombre, ¿qué pasa? Miren ahí el resto del versículo 10, se va renovando. Ese nuevo hombre se va renovando, ¿hacia dónde? Hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. ¿Quién nos creó? El Señor Jesús, ya lo leímos en Filipenses 1:15. Él ahí es creador
es redentor, es sustentador. Se va renovando la imagen de Cristo. Cada día tenemos que irnos pareciendo más a Cristo. Si no vas creciendo en ese camino de santidad, hay un problema en tu vida cristiana. Porque si dices que eres cristiano, tienes una nueva criatura, una nueva naturaleza, pero eres el mismo de hace, no sé, el Señor me salvó a mí hace 20 años. Imagínense, en estos 20 años no he crecido nadita. Bueno, yo creo que tal vez una pringuita, como dice mi esposa. Hay un problema en mi vida, ¿no? Porque tengo que irme renovando. Tengo que ir hacia la imagen de Cristo, parecerme más a Él cada día. Ese es nuestro objetivo. Y esa renovación, dice el capítulo 3, versículo 11, no hay distinción entre griego y judío, circunciso, incircunciso, bárbaro, escita, esclavo y libre, sino que Cristo es todo y en todo. No hay distinción ahí. Todos podemos crecer. Ya no hay esa barrera de judío, de griego, de circunciso. Eso era antes. ¿Ya? Ustedes ahora todos son iguales delante del Señor. Escita era un tipo de pueblo que eran bárbaros, que no tienen educación, esclavos, libres. Todos podemos estar delante de la presencia del Señor ahora como nueva criatura y podemos ir creciendo en nuestro camino cristiano, ¿verdad? Esa es parte de esa, la santidad. Nosotros somos santos como una posición que tienes en Cristo, porque cuando Pablo le escribe esta carta a los Colosenses, usted lee en el capítulo 1, dice a los santos y fieles en Colosas. Esa es una posición que tenemos como Cristo. Nosotros podemos decir lo que somos cristianos, que somos santos, porque tenemos la santidad de Cristo. Pero también la santidad es progresiva. Hay una santidad progresiva donde vas creciendo, donde en esta lucha contra el pecado vas dominando al pecado. Cada día vas creciendo más a la imagen de Cristo. Esa es la idea aquí. Entonces, la nueva vida tiene una lucha contra el pecado. Si no tienes lucha contra el pecado, tienes que examinar tu corazón. Y si justificas tu pecado, peor, ¿no? Porque yo puedo decir, bueno, es que yo así soy, y no sé, pues todas las excusas que podemos poner, pero el Señor nos quita todo eso. No hay excusa, ¿verdad? Tenemos a Cristo, somos nueva criatura. Enfócate en las cosas espirituales. Enfócate en la lucha contra el pecado. Y a partir del versículo 12 para adelante, quiero decir que nos enfoquemos en glorificar a Cristo. Glorificar a Cristo. El versículo 12 al 17, esos 5 versículos, quiero decir esa idea ahí, ¿verdad? Te enfocas en las cosas espirituales. Tienes esa lucha contra el pecado. Y ahora vas a vivir enfocado en glorificar a Cristo. ¿Qué quiero decir con glorificar a Cristo aquí? Una vida de obediencia a estos imperativos que vienen aquí en el capítulo 12 para adelante. Porque desde el capítulo 3 para adelante hay una lista de imperativos que lo he venido mencionando. Busquen, pongan, hagan morir, desechen, dejen de mentirse, renuévense, pónganse el nuevo hombre. Son imperativos para nuestra vida cristiana porque ya entendimos lo que Cristo hizo por mí, ¿verdad? No voy a esperar que una persona que no es cristiana, que no cree en Jesús, haga estas cosas. Se espera que los que decimos que somos cristianos. Con eso en mente, es que yo quiero que miremos estos últimos 5 versículos. Viene cómo comienza el versículo 12, capítulo 3, versículo 12. Entonces, siempre que miren esa frase ustedes es porque algo se dijo antes, ¿no? Este es un conector, esto conecta lo que pasó con lo que viene. Bueno, ya todas estas cosas que me están diciendo, te renovaste del nuevo hombre, entonces eres un nuevo hombre, ¿qué se espera que hagas? Ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, ¿qué tenemos que hacer? Revístanse, otra vez la idea de vestirse, ¿ya vieron? Primero te vistes del nuevo hombre, ahora te vistes otra vez, ¿de qué? Tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Te vas a vestir ahora de eso también. ¿Y qué son todas esas cualidades? Compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Todo eso viene de mí, de mi carne. No, esto refleja el carácter y las cualidades de Cristo. Porque el que es así,
compasivo, bondadoso, humilde, manso y paciente es el Señor Jesús. Y el apóstol Pablo en Gálatas 3:27 dice que eso es vestirse de Cristo. Te vas a vestir de Cristo ahora. La gente cuando te mira a ti, mira a Cristo. ¿Verdad? Eres una persona compasiva, bondadosa, eres buena, eres humilde, eres manso, eres paciente. ¡Wow! Yo cuando leía esto, más convicción de pecado. Porque se me olvida vestirme de Cristo todos los días de mi vida. ¿Verdad? Y hay personas que cuando piensan de estas cosas tal vez se levantan en la mañana y se van a vestir de Cristo. Y tal vez te puede ayudar, puedes recordar eso. Pero es algo que vas a poner en la práctica. Aquí, ¿dónde? En tu vida, con tu familia, en la iglesia. Vos te vestís de Cristo. Porque Él es el que te da estas cualidades de ser compasivo, humilde, manso. ¿Verdad? La humildad a los demás los considera superior a ti. Mansedumbre, tienes controlada ese enojo ahí. Porque ya estudiamos qué cosa es ser manso, ¿verdad? No es ser tonto. Manso es que tú controlas esa fuerza que tienes ahí, ese enojo que ya se quiere venir, y ahora lo estás controlando ahí. ¿Verdad? No eres como ese caballo salvaje que nadie se le puede acercar. No, estás domadito ahí. Pero siempre tienes la fuerza, ahí estás. Y eres paciente. Esa es la idea aquí. Ahora otra cosa que quiero decir del versículo 12, si ustedes se fijan, hermano, entonces ustedes como escogidos de Dios, escogidos, la idea que nos escogió el Señor. Ahí está, la elección. Dios te escogió. Y no sé por qué hay gente que no le gusta la elección, pues, no le gusta el decir que Dios nos eligió. Pero la Biblia por todos lados lo dice. Ahí está, Dios nos escogió. Eso es lo mismo que yo me recordaba la prédica del hermano Gallardo, ¿no? Que en amor nos predestinó y nos escogió. Esta otra vez la enseñanza. Donde nosotros nos vayamos en la Biblia está la idea. Y lo que leyó el hermano Hernán, de Deuteronomio 7:6, empezando en el versículo 6, lo mismo, en el Antiguo Testamento. En amor Dios te escogió, dice ahí. Escogió a su pueblo. Y el pueblo de Israel en ese tiempo era el que tenía el pacto, pero eso representaba que es cumplimiento en el Nuevo Testamento del pueblo de Dios. Un pueblo escogido, santo y amado. Entonces ahora vístete de Cristo. A partir del versículo 12, comenzando en el versículo 13, hay otros imperativos de los unos a los otros. Fíjense ahí, de los unos a los otros, versículo 13. Ahora te vistes de humildad, de paciencia. ¿Eso te ayuda a hacer qué? Soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Esa es la actitud de una persona cristiana vestida en Cristo. Vas a soportar a los demás. Porque hay gente que dice, no lo soporto. Sopórtalo. Porque la Biblia te dice, sopórtense unos a otros. Aquí en la iglesia. Porque Cristo, por lo que Cristo hizo por ti. No lo puedo perdonar. Perdónalo porque dice la Biblia que los perdone. Ahora yo no sé, ¿verdad? ¿Qué te pasó en tu vida? Ni qué te hicieron. Pero esto dice la Biblia. ¿Y cuál es el ejemplo? Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Como Cristo te perdonó, perdona a los demás. Versículo 14, sobre todas estas cosas, vístanse, otra vez la palabra, la metáfora de amor. O sea, si no lo agarraste la primera vez, vístete del nuevo hombre, te lo dice la segunda vez, vístete de Cristo, con sus cualidades. Otra vez, sobre todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Los que ya hablamos, ¿no? De vestirse, vístete también de amor, que es el vínculo de la unidad. El amor es el que junta todo en armonía, dice la palabra de Dios. Si nos vestimos de amor, todas estas cosas las vamos a poder hacer. Pero este amor no viene de ti, este amor viene de Cristo. Por eso podemos amar, porque Él nos amó a nosotros primero. Esto mismo lo dice Pablo en Efesios 4, del 1 al 3. La misma idea en Efesios, porque Efesios es una carta paralela a Colosenses y es también conocida como las cartas de prisión, porque Pablo estaba en Roma encarcelado cuando escribió Efesios, Colosenses,
Filipenses y Filemón. Mire capítulo 4, versículo del 1 al 3, que dice: yo, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Versículo 2, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose en preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nosotros logramos bastante por la unidad en nuestros jueves, en las reuniones de los jueves. Pero la unidad, hermanos, solamente se da cuando nos vestimos de amor. Y eso significa todas esas cosas que hacemos, las hacemos porque Cristo me ama a mí y yo tengo que amar a mis hermanos. ¿Verdad? Y nosotros siempre hemos hablado que la unidad no solamente es que estamos unidos en las cosas teológicas, y eso es cierto, pero también en que tenemos que vivir una vida de hospitalidad, de servicio a los demás por amor. Y que también nos cuesta hacer, ¿verdad? Porque lo mismo se nos olvida, no nos enfocamos en estas cosas que nos está diciendo la Biblia que nos enfoquemos. Y tal vez estamos enfocados en miles de cosas, en el trabajo, en los problemas, en el mundo, en la moda, yo qué sé. Nos podemos enfocar en muchas cosas terrenales que te quitan tu mente de estas cosas, que es la que nosotros siempre tenemos que recordar y enfocarnos, que son las cualidades de Cristo. Sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros, como Cristo los perdonó. Las reglas y los mandamientos humanos no pueden producir amor. Los mandamientos de los hombres producen lo contrario al amor. Los mandamientos de los hombres producen lo que conocemos como legalismo. Nosotros podemos amar porque Cristo nos amó. Pero el legalismo no te deja amar, porque el legalismo es una máscara que te pones, que no eres tú, ese no es tu persona. Y somos buenos a ponernos esa máscara, ¿no? Cuando venimos a la iglesia. Puede ser que nos pongamos esa máscara de que yo cumplo todo, de que yo, como los fariseos, ¿no? Iban al templo, ellos daban su diezmo, ellos eran aquí, eran allá, pero todo era falso, era superficial. Ellos odiaban a Cristo. No produce amor las reglas humanas. Solamente el entender lo que Cristo ha hecho por ti, que te ama y es tu Salvador, que te salvó en la cruz, que es tu Redentor. Eso es lo que te ayuda a enfocarte en estos imperativos, porque estos imperativos que son mandamientos, hermanos, si no tienes a Cristo en tu vida, vas a vivir frustrado, no vas a poder, porque no tienes esa fuerza, ese poder del Espíritu, esa fe en el Evangelio, que es el motor que te impulsa a hacer todas estas cosas. Ahora, la segunda parte también, aquí ya dije que fuimos llamados, ¿verdad? Hay otro imperativo en el versículo 15. El versículo 15 que dice que la paz de Cristo reine en nuestros corazones. Que la paz de Cristo reine en sus corazones. Si eres nueva criatura, nacido de nuevo, esfuérzate y recuerda esto. La paz reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Fuiste llamado, otra vez la idea, a un solo cuerpo en la iglesia. Yo estaba leyendo esto, y esto de la paz, la idea, hermano, aquí que la paz reine, porque la paz de Cristo es una paz que tienes de Dios y con Dios, ¿no? Ya quitó las enemistades, las paredes que habían, que nos dividían. Entonces ahora tenemos la paz de Cristo. Entonces tiene que reinar, pero la idea de reinar, de gobernar, dice un predicador que estaba estudiando yo, dice que eso sea el factor decisivo a la hora de tomar una decisión en tu vida. Que recuerdes la paz de Cristo que gobierna en tu corazón antes de tomar una decisión en tu vida, para que esa paz sea la que te guíe. ¿Por qué? Porque si no reina esa paz, hermano, nos vamos a ofender por todo en la iglesia. Esa paz es la que nos va a ayudar a evitar los conflictos como hermanos, porque aquí habla de fueron llamados en un solo cuerpo a la iglesia. Y Filipenses 4:7 dice que esa es una paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo, ¿verdad? Yo he estado meditando en esa frase, la paz reine, la paz reine.
cuando me quiero enojar. Yo creo que eso te ayuda cuando te vayas a enojar por algo, o te vayas a sentir ofendido, o que te apartaron, o que no te están tomando en cuenta, yo qué sé. La paz de Cristo reina en mi corazón. Porque es la única forma, hermano. No hay otra. Así es la única forma que podemos evitar esas divisiones en la iglesia, que nos dividimos por diferentes temas teológicos o sociales, yo qué sé, pues cada quien tiene su grupito a veces en las iglesias y nosotros tratamos de luchar contra eso, ¿no? Por eso el compartir, la idea es que pases tiempo con la persona con la que menos hablas o con la que menos conectas o con la que tal vez, es feo decir esto pues, en la vida cristiana, con la que no haces clic, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Y te desesperas con esa persona. Y ya quisiera que fuera así como vos, maduro en la fe, pues supuestamente, ¿no? A veces tenemos eso en la iglesia. Pero si la paz de Cristo reina en tu corazón, vas a poder hacerlo, ¿verdad? Esa paz que me dio el Señor. Yo no sé, yo me estaba acordando de un libro que el hermano Javier mencionó, no sé, el hermano Cristian la vez pasada lo dijo. ¿No es como que se llama ese libro? Inofendible. Vas a ser inofendible. Yo no sé cómo es eso, pues, hermano, pero hoy en la mañana que venía para la iglesia, yo venía pensando en la paz que reina en mi corazón. Porque sabe que en la mañana, cuando uno viene a la iglesia, a veces que no está listo, no sé qué, que no estoy listo yo, que hay muchas cosas que te pueden quitar la paz. Y te puedes desesperar y enojar. Y mire, a la Biblia dice que desechemos el enojo. Hermano, algunos de nosotros, los hombres, tal vez tenemos ese problema más que otros. ¿Verdad? Nos enojamos más rápido. Y somos ese fósforo que dice el hermano Javier. Pero esa paz, yo no sé cómo es eso que nada te ofende, no sé, pues. Te insultan, no te toman en cuenta. Ahí en la iglesia tal vez no sos tan importantes, pues, según el hombre. Pero nada te ofende. Tranquilo, y estás ahí, dándole gloria a Dios por todo, ¿no? Ayudando, sirviendo con gozo, ¿verdad? Eso es solamente el Espíritu de Dios. Entonces, ese es un mandato ahí. La paz de Cristo reine. Cuando te vayas a enojar, piensa que si está gobernando esa paz en tu corazón. O hay una lucha ahí, una guerra en tu corazón, ¿verdad? Si eres cristiano. Ahora, el otro que yo quiero llegar hasta el 17. Dice el versículo 16, otro imperativo ahí. Que la palabra de Cristo habite. Bueno, sea agradecido, eso no lo dije. La paz de Cristo reine y sea agradecido. Las dos cosas van juntas. Si eres agradecido también, vas a tener esa paz. Le das gracias a Dios por todo. Si se dio, no se dio, bueno, gracias Señor. Gracias Señor. Yo le digo a mi esposa, démosle gracias al Señor y comámonos la comida. No estemos pensando en nada más, solo démosle gracias, comamos con gratitud, ¿verdad? Y así en todo, démosle gracias al Señor. Seamos agradecidos. Y esto me recordaba en la predicación del Salmo 100, ¿no? El domingo pasado. Alabemos al Señor con gratitud por lo que ha hecho por ti. Entonces, todas esas cosas apliquémoslas en toda nuestra vida. Versículo 16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Otro mandamiento. La palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Con toda sabiduría. Enseñándose, amonestándose unos a otros. Con salmos, himnos, canciones espirituales. Cantando a Dios con acciones de gracia en sus corazones. La palabra de Cristo debe habitar. Otra traducción dice morar en abundancia en todo lo que hacemos, ¿verdad? Esto incluye, ¿verdad?, leer la Biblia, orar, cantar la palabra, memorizar la palabra, meditar en ella día y noche, ponerla en práctica, que abunde la palabra de Dios en tu vida, en todo lo que haces, en todo lo que haces. Tenemos que ser radicales en esto, hermano, de que la palabra de Dios abunde, porque a veces la palabra de Dios, a veces, hermano, y a mí me pasa y también le pasa a ustedes, cuando tenemos ese plan de lectura, hay días que me atraso en el plan de lectura de la Biblia, porque estoy en otras cosas tal vez. O llego a mi casa y me pongo a ver cosas que nada me ayudan a mí a enfocarme en la palabra de Dios. O puedo escuchar canciones que no me ayudan en nada, en habitar en la palabra de Dios. Y es cierto, pues nosotros no vamos a hacer ese legalismo que vamos a prohibir escuchar música mundana. Pero esto lo hemos escuchado, lo hemos dicho varias veces, hermano. La música mundana no te va a hacer habitar en la palabra de Dios para nadita. Te va a enfocar en las cosas del mundo.
Entonces, aún la música es importante en esto de habitar en abundancia, en todo lo que hacemos. Por eso dice aquí la palabra, amonéstense, enséñense con salmos, himnos y canciones espirituales. El tiempo de cantar es un tiempo de enseñar y de amonestar, ¿verdad? No es un tiempo de que solamente me voy a poner a llorar porque, ay, qué linda la música. Y las emociones tienen que ver. Yo no digo que no, porque sería horrible cantar fríamente así, como un robot, que no tengo sentimiento, porque no nos hizo así Dios a nosotros. Nos hizo con emociones, pero las emociones vienen porque entiendes las verdades de la palabra de Dios. Te vas a emocionar cuando estás cantando que solo en Cristo hay salvación, que te perdonó tus pecados, ¿no? Qué gloriosa será esa mañana cuando Cristo regrese. Siempre estamos pensando en Cristo, enfocándonos en las cosas espirituales. Cantar salmos, himnos y canciones espirituales, eso te ayuda a enfocarte en las cosas celestiales, en tu lucha contra el pecado también, porque ahí las estás cantando. Eso te refuerza. Cantar en la iglesia y el tiempo de cantar no es un tiempo que se de relleno ahí para mientras viene la prédica. No, es igual de importante. Un predicador dice que él no pondría a canciones que no son cristianas, que no son enfocadas en Cristo y en el Evangelio. Lo mismo cuidado que tendría no poner un predicador ahí que no se enfoca en la palabra de Dios. O sea, la enseñanza es importantísima en la iglesia. O sea, la iglesia tiene que tener mucho cuidado quién enseña, quién se para aquí, porque lo que está diciendo tiene que ver con la palabra de Dios o no. O si está enfocado en Cristo, o está enfocado en el hombre, o simplemente los falsos maestros que se meten ahí con herejías, como dijimos al comienzo, para sacarte de la salvación, para enfocarte en las cosas terrenales de este mundo nada más, solamente en las riquezas, en tu felicidad ahora, pero no en las cosas que vienen en el futuro y de las verdades eternas, porque las cosas del mundo son terrenales, son temporales, pero las cosas de Dios son eternas. Entonces es importantísimo que se cante lo que se canta y la letra de lo que cantamos, ¿verdad? Por eso que tenemos ese cuidado aquí con el hermano Javier de revisar las canciones y qué dicen las canciones. Y a veces hasta le hemos cambiado frases a algunas canciones porque sentimos que esa frasecita como que, no sé, me está centrando en el mundo, ¿verdad? O solamente en mí. Yo estaba leyendo un libro sobre el cantar, donde dice que estaba un misionero en África, y estaba una mujer tocando una canción en un idioma de allá, pues, pero ella no entendía, era una mujer, no entendía qué decía la canción, pero la melodía era tan linda que comenzó a llorar ella. Porque esa melodía, cómo se escuchaba esa canción, qué bella decía. Y después le fue a preguntar qué decía la letra. Dice que la letra decía que tienes que hervir el agua para que no te enfermes del estómago. Eso decía la letra. Pero como ella no entendía, la melodía era tan linda que ella hasta lloró. La música tiene ese poder, hermano, de tocar la mente y el corazón. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, porque solo la música tiene eso. Dice que la iglesia recuerda más las canciones que las prédicas, ¿sí o no? Entonces, dependiendo de qué cantas, puedes saber por dónde anda esa iglesia en su teología. Si se ponen a cantar esas canciones, ustedes ya saben por dónde anda la prédica, más o menos. Porque eso te dice, se enseña cuando se canta y se amonesta. Entonces, es tan importante lo que cantamos y cantarlo también, ¿no? Porque si no cantas estas cosas, probablemente no eres una nueva criatura, no tienes a Cristo, ¿verdad? Y es cierto, hay canciones que también no te sabes la letra y ahorita pues no tenemos data ni nada de eso. Pero la forma como estoy escogiendo las canciones hoy, estoy pensando en las canciones que yo creo que la iglesia se sabe de memoria. Pienso yo, ¿no? Porque es cierto, hay canciones que tienen muchas estanzas y es como difícil recordarlas todas. Pero hay unas que son, hermanos, elementales de la vida cristiana que le hemos escuchado miles de veces. Y si tú en tu casa vives escuchando música cristiana buena, con buena doctrina, yo creo que estas canciones se te van a pegar, ¿verdad? Pero es importante esto del cantar, hermano. Y sinceramente cuando comencé a hacer este estudio, en este versículo 16 que me quería enfocar yo, pero para poder llegar hasta aquí, tuve que decir lo demás, porque yo no quiero decirle a otro hermano, canten, porque eso es como fuera de la base teológica de por qué cantamos.
¿verdad? Y lo importante que es cantarle al Señor. Ahora miren el versículo 17, ya para terminar, mi hermano. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Una nueva vida en Cristo se enfoca en las cosas espirituales. Tiene una lucha contra el pecado y glorifica a Cristo en todo lo que hace, porque todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él. Y una cosa que nos puede ayudar a recordar este último imperativo, hermano, es esto. Cuando hagas algo, recuerda o ponte a pensar, ¿lo estoy haciendo en el nombre del Señor? ¿Esto que estoy haciendo? ¿Le puedo dar gracias a Dios por esto? Cualquier cosa que hagas en tu vida, en tu casa, en la escuela, en la iglesia, hazte estas preguntas. ¿Le puedes dar gracias a Dios por eso que estás haciendo? ¿Lo estás haciendo en el nombre del Señor Jesús? Porque depende de lo que estés haciendo y de la respuesta, eso te va a decir si eres una nueva criatura en Cristo o no. O si comienzas a poner pretextos. Pero la Biblia dice que si has muerto en Cristo y has resucitado con Él, esta es la vida que debes de vivir. Una vida que refleja a Cristo. Su carácter, su amor, su compasión, su paz, su palabra. Todas estas cosas. Es una evidencia, una señal de que verdaderamente has creído el Evangelio. Pero si no has creído el Evangelio, estas cosas no tienen sentido en tu vida. Y no vas a meditar en ellas, no te vas a enfocar en ellas. Te vas a ir de aquí y te vas a comenzar tu vida a enfocarte en el mundo otra vez. Pero yo espero, hermano, que esto nos ayude a nosotros en estos momentos de nuestra vida, a enfocarnos en las cosas celestiales. ¿Qué está pasando? No sé. Tal vez ustedes son, tal vez algunos hermanos aquí son como yo, que vivimos en las noticias todo el día. ¿No? Yo soy así, yo agarro las noticias, todas las noticias, ando en todos los periódicos, quiero saber qué está pasando en el mundo. Y a veces ¿cómo se llama? Me deprimo de tantas cosas terribles que escuchamos en el mundo. Pero cuando venimos a la palabra, lo mejor es abrir la Biblia, ir a las promesas del Señor. No estoy diciendo que vamos desconectados pues del mundo, que me vale todo lo que pasa, porque es importante que sepamos qué está pasando, pero en las perspectivas espirituales. Bueno, si está pasando esto, Cristo está reinando, Él está sentado en el trono. Eso no lo entendemos, pero esto me dice la palabra de Dios a mí. Eso es lo que yo quería, hermano, que nos enfocáramos esta mañana y recordáramos esta palabra del Señor que nos dio hoy a todos. Vamos a orar para terminar. Padre que estás en los cielos, tú eres Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente. Tú reinas, Señor. Cristo está sentado en el trono. Y aunque hay muchas cosas que nosotros no entendemos, si hemos nacido de nuevo, si hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Cristo, tenemos tu Espíritu. Y este Espíritu es que nos ayuda a recordar estos imperativos de tu palabra en Colosenses 3, capítulo 3 y 4. Ayúdanos, Señor. Perdónanos cuando ignoramos tu palabra, cuando no nos acordamos de abundar en la palabra, de que la paz de Cristo reine, de que tenemos que amarnos unos a otros, porque nos enfocamos en las cosas del mundo y nos olvidamos de ti, Señor. Gracias que tu palabra nos recuerda que tú eres paciente, es tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser como tú en nuestro trato con nuestros hermanos, para glorificar tu nombre en todo lo que hacemos. Yo te doy gracias por la Iglesia Bíblica de la Gracia, Señor, por los hermanos que aquí sirven y tienen pasión por el Evangelio, que lo predican, que lo quieren obedecer. También te rogamos, Señor, por esa petición que recordamos al comienzo del hermano Javier, de su viaje de regreso a Nicaragua. Tráelo con bien, Señor, guárdalo, provee lo que él necesita, dale de tu gracia, de tu misericordia, Señor, y que Cristo sea glorificado en la vida de él también y de la iglesia. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, oramos todas estas cosas. Amén.